la charla, el seminario taller que nos convoca hoy es sobre estenosis aórtica severa, ni tan severa ni tan benigna. Es en realidad un juego de palabras que refleja el enfoque actual de la enfermedad. Vamos a hablar de fenotipos, comorbilidades, daño miocárdico y también del momento óptimo de intervención, todo lo que tiene como objetivo modificar la evolución del paciente. Para eso tenemos la primera mini conferencia a cargo de la doctora Yamel H. Es cardióloga clínica y ecocardiografista del Centro Cardiológico Americano y nos va a hablar sobre la conferencia de la válvula al paciente, fisiopatología, fenotipos y comorbilidades. Bien. Bueno, buenos días para todos. Vamos a empezar entonces con la primera de estas charlas. En realidad la idea es, un poco centrarnos en eso, en fisiopatología, fenotipos y comorbilidades, un poco desde un encare de esta temática en el 2025. Primero que nada, como todos sabemos, la estenosis aórtica es una enfermedad progresiva, potencialmente mortal, que afecta primariamente a la válvula, pero que también compromete a todo el corazón, y ese creo que es uno de los conceptos más importantes de la jornada de hoy. La etiología más frecuente por lejos es la degenerativa calcificada, en más de un 80% de los pacientes, pero hay que tener en cuenta otras etiologías, la etiología congénita, la bicúspide, la unicúspide mucho más rara, la reumática o la posinflamatoria. Es la segunda enfermedad más frecuente en el mundo y es la primera causa de intervención valvular, y eso lo muestran todos los registros a nivel mundial. La incidencia aumenta con la edad, va de un 0,2% en menores de 60 años hasta un 10% de la población octogenaria, y esto tiene relevancia porque con el aumento de la expectativa de vida que se conoce a nivel mundial, obviamente la prevalencia de esta enfermedad va a ser cada vez mayor. Se caracteriza por una remodelación fibrocalcificada de los velos que va generando un estrechamiento del orificio valvular y que genera una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, y esto es lo que explica las alteraciones que se ven en esta enfermedad. De la fisiopatología, lo que todos sabemos, el aumento de las presiones ventriculares con caída de la presión aórtica que van a conducir a una respuesta hipertrófica del ventrículo con aumento del consumo miocárdico, disminución del aporte y en última instancia y muy a largo plazo la disfunción, isquemia, insuficiencia del ventrículo izquierdo. Pero si bien sabemos que existe un largo periodo asintomático, un periodo latente donde a veces puede ser complejo o difícil llegar al diagnóstico, porque de hecho los estudios muestran que 1 de cada 4 pacientes con una enfermedad aórtica significativa puede tener una auscultación normal. También sabemos que cuando los pacientes comienzan a desarrollar síntomas, y esto lo sabemos desde hace mucho, a los pacientes les va mal y la sobrevida es muy mala. La lesión precursora es la esclerosis aórtica, que es el engrosamiento de la válvula, tanto focal como difuso, puede tener distintos grados de calcificación, pero se caracteriza por velocidades transvalvulares Doppler que son normales. La esclerosis aórtica es una entidad muy frecuente a nivel poblacional. Casi un 30% de los pacientes mayores de 65 años en diferentes estudios tienen esclerosis aórtica. Los porcentajes son mayores a mayores edades e incluso prevalencias se reportan tan altas del 70% en los octogenarios. La prevalencia de la esclerosis aórtica, al igual que la estenosis aórtica, se asocia con los factores de riesgo cardiovascular, y esto es algo por todos conocido. Característicamente la esclerosis aórtica no progresa, no todas progresan a estenosis aórtica, progresan menos de un 15% en un periodo de 2 a 7 años. Pero la relevancia y la idea de un poco conversar sobre esto es que lejos de ser una entidad benigna, la esclerosis aórtica se ha asociado a mortalidad por cualquier causa y a mortalidad cardiovascular, independiente de los factores de riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de la fisiopatología, el clásico conocimiento de la estenosis aórtica la catalogaba como una enfermedad degenerativa por desgaste pasivo a lo largo de los años, y hoy sabemos que ha habido un cambio de paradigma y la estenosis aórtica se considera un proceso patológico metabólicamente muy activo, altamente regulado, y esto hace que pueda ser potencialmente modificable, y sobre esto es que se centran muchas de las investigaciones actuales en la búsqueda de algún blanco molecular que permita detener la progresión de esta enfermedad. Cuando uno ve la fisiopatología es muy similar a lo que se plantea
de la aterosclerosis, tiene una fase de iniciación donde hay un daño endotelial que está muy vinculado al estrés mecánico. Es verdad, porque de hecho eso explica por qué una válvula bicúspide progresa antes o se enferma antes y más que una válvula trivalva. Existe una infiltración, bueno, por lípidos y ahí tienen un rol central, las LDL, y eso se sabe hace mucho, pero también la lipoproteína A, que es un blanco actual de investigación. Si tratar la lipoproteína A podría eventualmente disminuir la progresión, es una gran pregunta en los estudios de investigación actual. Esto genera un ambiente, la infiltración lipídica, genera inflamación, liberación de mediadores inflamatorios con diferenciación de las células de la válvula en fibroblastos activados y osteoblastos que van a ir generando fibrosis y calcificación de la válvula. También hay un rol importante de la genética y de hecho los estudios muestran que hay una asociación familiar en la estenosis aórtica en válvula trivalva y no solamente en la válvula bicúspide. Luego tenemos una fase de propagación donde bueno, se empieza a generar la calcificación, hay una diferenciación a células de tipo osteoclasto que pueden formar hueso en la válvula directamente y se comienza un ciclo donde la calcificación genera más estrés mecánico, injuria y más fibrocalcificación. A lo largo de todo esto comienza a generarse la obstrucción cada vez más significativa para el ventrículo izquierdo con la respuesta hipertrófica celular, fibrosis intersticial y finalmente fibrosis de reemplazo. Sabemos que cuando clasificamos la estenosis aórtica, el área valvular es el parámetro teóricamente ideal, pero también nos importan las velocidades y los gradientes. Esto no es caprichoso, esto es porque los estudios muestran que a mayor velocidad y con los puntos de corte que nosotros conocemos, a los pacientes les va peor, de manera que definimos una estenosis aórtica severa cuando tenemos una velocidad de 4 o más, una velocidad pico de 4 o más, un gradiente medio de 40 o más, un área valvular de 1 o menos o indexada de 0,6 o menos. Cuando el escenario ideal es cuando tenemos todos los parámetros que concuerdan, pero este no es el único escenario y de hecho tenemos definidos los fenotipos hemodinámicos de la estenosis aórtica que se basan en esto. Un tercio de los pacientes con estenosis aórtica presuntamente severa en realidad tienen áreas valvulares y gradientes que son discordantes. Esto obviamente que es un desafío desde el punto de vista diagnóstico y para clasificar estos fenotipos hemodinámicos utilizamos el estado de flujo, el índice de volumen sistólico con un umbral de 35 mililitros metro cuadrado para definir si el flujo es normal o no. Y en base a eso, en la estenosis aórtica discordante podemos definir diferentes fenotipos. Cuando el gradiente medio es bajo, el área valvular nos habla de severidad, el volumen sistólico está disminuido y la FEBI es menor a 50, tenemos el fenotipo, uno de los fenotipos quizás con los que estamos más familiarizados, estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente con FEBI disminuida, que obviamente es un fenotipo importante por su relevancia pronóstica, y en este caso nosotros tenemos que tratar de identificar si la estenosis aórtica es verdaderamente severa o si en realidad la enfermedad miocárdica está jugando un rol importante en los síntomas de nuestro paciente. Para eso el ecoestrés con dobutamina es la herramienta que tenemos y eventualmente, de acuerdo a los resultados, tendremos que optar por otros estudios que se verá más adelante, como el score de calcio o algún cálculo adicional. Tenemos también la estenosis aórtica bajo flujo, bajo gradiente, pero en el contexto de una FEBI preservada. Acá es muy importante descartar los errores de medición, como veremos más adelante, y también podemos optar por las tomografías y el score de calcio para determinar la severidad en este escenario. La estenosis aórtica de flujo normal con bajo gradiente y FEBI preservada es una entidad bastante similar a la anterior, donde tenemos que actuar un poco igual, buscar primero los errores de medición y luego recurrir al score de calcio coronario. Y finalmente la entidad menos frecuente o el fenotipo menos frecuente es la estenosis aórtica discordante de alto gradiente, donde el área valvular es mayor a 1, pero el gradiente medio es mayor a 40, y en este caso a veces el abordaje es más complejo, hay que descartar los estados de alto flujo para definir si estamos frente a una estenosis aórtica severa.
Pero importante es que la severidad de la estenosis no es el único factor que nos importa cuando hablamos de resultados en los fenotipos distintos de estenosis aórtica, sino que sabemos desde hace mucho que la extensión del daño cardíaco asociado es muy importante y contamos para eso con una clasificación de estadio de daño cardíaco propuesta por Generev en 2017, que es una clasificación muy robusta y que va desde un estadio 0 cuando no hay daño ventricular y que es bastante poco frecuente encontrarnos en este escenario. De hecho, esta clasificación surgió en una corte del Partner 2, donde solamente el 2% de los pacientes estaban en un estadio 0. Un estadio 1 de daño ventricular izquierdo cuando hay un aumento de la masa o una disfunción sistólica, un estadio 2 de daño de la aurícula o de la válvula mitral, y hablamos de eso cuando la aurícula está dilatada por volúmenes o aparece la fibrilación auricular, o hay una insuficiencia mitral moderada severa. Un estadio 3 de daño pulmonar o tricuspidio, cuando hay hipertensión pulmonar con una presión sistólica de la arteria pulmonar mayor a 60 o una insuficiencia tricuspidia moderada severa. Y un estadio 4 de daño del ventrículo izquierdo cuando hay disfunción moderada severa, perdón, del ventrículo derecho cuando hay disfunción moderada severa del ventrículo derecho. Lo más frecuente es que los pacientes se presenten en un estadio 2 o 3, de hecho esto es hasta un 75% de los pacientes que uno diagnostica con una estenosis aórtica significativa. Y si bien puede parecer que estos estadios son secuenciales, en realidad los estudios lo que muestran es que la evolución natural o la propagación del daño no parece hacerse de esa forma sistemática y podemos tener pacientes con un daño en un estadio 3 que no tengan elementos de daño de estadios anteriores. El porqué de esto es bastante enigmático, puede ser que haya un rol de las comorbilidades, puede ser que haya un rol genético que no estamos viendo, pero bueno, esto es así. De todas maneras, lo relevante de esta clasificación es que a peor estadio, peor le va a ir a mi paciente en mortalidad general y en muerte cardiovascular. Estadios más avanzados, el pronóstico es peor. Y esto no es solo para la estenosis aórtica severa sintomática, sino que en realidad hay trabajos que muestran que el comportamiento es similar en la estenosis asintomática, es similar en los diferentes perfiles hemodinámicos y además es similar en la estenosis aórtica moderada. A peor estadio evolutivo, peor pronóstico. Hay diferencias de sexo también conocidas, no es lo mismo ser hombre o mujer con estenosis aórtica. Habitualmente las mujeres son más añosas, tienen un remodelado ventricular que es diferente, con más hipertrofia concéntrica, con mayor grosor parietal, mayores presiones de llenado, y tienen característicamente también una progresión más lenta de la estenosis aórtica y por lo tanto menos probabilidad de necesitar un reemplazo valvular aórtico, pero con igual mortalidad que los hombres con estenosis aórtica. También en los estudios de anatomía patológica se ha visto que las mujeres calcifican menos la válvula, independientemente de si es trivalva o si es bicúspide, respecto a los hombres, y esto también justifica los puntos de corte tomográficos diferentes. Las comorbilidades son centrales en los pacientes con estenosis aórtica, son muy frecuentes, son prácticamente la regla. La enfermedad coronaria, por supuesto, en la mitad de los pacientes con estenosis aórtica sintomática severa presentan enfermedad coronaria significativa. La dilatación de la aorta es otra que tenemos que tener muy en cuenta, no solamente en la valvulopatía bicúspide, si bien es más frecuente allí, pero también las comorbilidades generales. La mitad de los pacientes con estenosis aórtica tienen comorbilidades significativas importantes, las más frecuentes, la enfermedad renal, la disfunción sistólica, la fibrilación auricular y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y son relevantes porque en realidad van a definir las conductas que vamos a tomar con nuestros pacientes. Y finalmente, una comorbilidad que nos interesaba destacar, la amiloidosis cardíaca, que en los registros se ha visto que la amiloidosis cardíaca, fundamentalmente ATTR, se puede ver en un 4 a 16% de los pacientes mayores a 65 años con estenosis aórtica. Es relevante porque a los pacientes les va distinto y les va peor, y es relevante porque a veces es un desafío diagnóstico poder identificarla. Hay que buscar, es más frecuente en hombres añosos y con red flags. Las red flags de amiloidosis las conocemos tanto clínicas como ecocardiográficas, pero muchas veces se superponen porque el aumento del grosor parietal, la dilatación auricular, el patrón de strain pueden explicarse incluso por la propia estenosis aórtica y no por la amiloidosis, y esa superposición por supuesto que complejiza el abordaje, pero hay que tener un alto índice de sospecha para poder
para poder identificar estos pacientes, porque de verdad los estudios muestran que les va peor y se mueren más que los pacientes que no asocian amiloidosis cardíaca. Y también los estudios muestran que hay que tratarles la estenosis aórtica a este grupo de pacientes, porque se ha asociado con menor mortalidad. Finalmente, y solo para recordar, es una enfermedad que afecta a todo el corazón y no solamente a la válvula aórtica. Es un proceso metabólicamente activo, no es un proceso de degeneración pasiva, y la esclerosis aórtica no es una entidad benigna. La incidencia aumenta con la edad y es tan frecuente como un 10% en la octava década de la vida. Esto hace que sean poblaciones con muchas comorbilidades y esto va a tener implicancias terapéuticas. El diagnóstico de severidad no siempre es fácil y tenemos que valernos de diferentes herramientas, muchas veces para llegar a buen puerto. No hay un tratamiento hasta el momento farmacológico eficaz, si bien hay mucha investigación en este sentido, y por supuesto que la intervención, tanto quirúrgica como percutánea, va a depender de cada paciente en particular y para eso importan mucho las comorbilidades. Nada más.